ante todo agradecido por estar en este espacio y por compartir las experiencias con todos. Para mí, imagínate, es súper importante la tradición navideña y toda la gastronomía, sobre todo la parte relacionada con el pan, porque resulta que en mis épocas de aprendiz de panadero, con mi abuela, ella me dijo específicamente que primero arrancáramos por el pan de jamón, antes de hacer cualquier otro pan, que su ayuda más importante era con el pan de jamón. ¿Por qué? Por lo complicado del pan de jamón, por lo delicado del pan de jamón. Entonces ella me decía, si tú como ayudante, logras primero hacer este producto que tiene tantos detalles, todo lo demás va a ser fácil para ti. Y así fue, tal cual. Muchos detalles, mucha delicadeza, los puntos de amasado, aparte que ella tiene una técnica muy particular de hacerlo, que después eso lo llevé yo a una receta, porque hacerlo con los métodos de ella era muy complicado, porque ella unía dos masas con rodillo. La masa del pan dulce con la masa del pan salado la unía en una proporción exacta. Cuando eso se mezclaba con el rodillo, salía esta masa que ves aquí, es la misma masa. Y era más complicado para mí, porque no había una forma en verdad de hacer la masa desde cero, sino que teníamos que hacer una y la otra, y una se fermentaba un tiempo y la otra otro tiempo, después se unían y después se venía otra fermentación. Era algo sumamente complicado, y después a punta de probar, anotar, se hizo la receta. ¿Okay? Pero la receta como tal no existía. Y bueno, imagínate, la época de más trabajo, la época de mayor alegría también, porque la emoción de todo el año esperar el pan de jamón, y lo más satisfactorio, el que consume el pan que le encanta, que se casa con ese pan año tras año, que lo sigo viviendo. En aquellos años, estaba hablando de los años 80, no había una continuidad con ella con el pan de jamón por problemas de salud. Hubo navidades en que no hizo pan de jamón porque estaba hospitalizada, por ejemplo. Entonces estaba uno un poco pequeño como para asumir esa responsabilidad. Después ya con el paso de los años, sí, ya eso cambió, pues darle una continuidad, después viene una interrupción de estudio, todo lo demás. Para resumir, en verdad yo tengo haciendo el pan de jamón sin interrupciones 25 años, este es mi año 25, exactamente. Pero yo, ya sin vínculos con la abuela y todo eso. Su papá panadero también sanfelipeño, pero hizo un gran recorrido por los Andes. Estuvo en los Andes, primeramente estuvo en el estado Lara y estuvo haciendo panadería en Barquisimeto, después estuvo en el Tocuyo, estuvo en Aguada Grande y de ahí se fue al Táchira. Estamos hablando, era un adolescente y a pie. ¿Okay? Entonces iba siendo ayudante en el medio del camino de distintos oficios hasta poder llegar al Táchira, donde era la cuna pues, de la panadería, para poder lograr lo que quería, que era estar en el origen, donde era el top, donde estaban las mejores panaderías, las mejores técnicas. Bueno, era un proyecto que tenía él en su mente y lo logró, como todo venezolano, aparte del pan de jamón, la yaca, bollo, dulce de lechosa, también la torta negra, también la hacemos. Y después con los años apareció la rosca, esta rosca de Reyes, que muchos creen que es española, pero es mexicana. Y todo eso fue sumando y sumando y sumando. Pero la yaca, por ejemplo, era un sitio de encuentro familiar. Yo le decía esto, jamás me dejaron meterle mano al guiso. Nunca, eso era pecado. No podía ni mirarlo porque lo podíamos poner ácido. A mí en la labor de hallaca me tocaba ver a las hojas, echarle los notos, cortar el pábilo a la medida exacta, eso. Pero ni siquiera cerrar una hallaca. Esa era mi labor ahí. Después, claro, pasa que mi abuela, que era mis dos abuelas, que eran tanto la materna como la paterna, cada uno tenía sus técnicas de hacer las hallacas. Mi abuela paterna, Mercedes, era un poco más estricta con eso
nadie podía tocar nada, ella era la única que podía, todo aquello, o tú nada más y tú esto, pero tú no. Mi abuela materna sí era un poco más relajada, te dejaba involucrarte más, sí te dejaba ser parte de cocinar el guiso, podía hacer la yaca, y bueno, ella era de origen de Falcón, mi abuela materna. Entonces venía con, la yaca era también diferente, pues. Cada una tenía su técnica y tenía su... Pero en el caso de mi abuela materna, ella se dedicaba más en la Navidad, aparte de la yaca, a la dulcería. Todo lo relacionado con la dulcería navideña, que es el dulce de lechosa, con todas las combinaciones que hay, por supuesto, majarete, todo lo que involucraba esa granjería navideña. Todo el dulce de lechosa, el de martinica, el dulce de leche también, dulce de leche cortado, todo eso que era parte de la cena navideña, el postre era básicamente eso. Y por supuesto, siempre estuve muy metido en la cocina, siempre me gustó y aprendí todo de ambas, pues de cada una, y después eso se une, se fusiona en el conocimiento, pues. Cada una con sus técnicas completamente distintas. Todo evoluciona porque lo que no evoluciona desaparece. Entonces, claro, yo les voy a decir honesto, ser muy honesto, mi abuela Mercedes no quería hacer pan de jamón. Ella no se crió comiendo pan de jamón, eso no era parte de su cocina navideña. ¿Okay? Recuerden que el pan de jamón es caraqueño. Después, bueno, fue llegando a distintos puntos del país y estaba muy relacionado con la panadería industrial, la panadería grande, pues. Y los artesanos, en el caso de ella, muy relacionado con solamente ella hacía muy poco producto de pan, una línea de pan dulce, una línea de pan salado y ya. No inventaba mucho, en el pan de jamón no terminaba de convencerla, pero bueno, después de uno de tanto y tanto, un día decidió, sí, está bien, vamos a hacer el pan de jamón. Ya estamos hablando avanzadito en los 80. De Caracas se trajeron unos panes, ella los probó, tal, y ahí, como te digo, ella dijo, yo no voy a ponerme a inventar recetas. Con lo que probé ya sé que puedo hacer una combinación de las dos masas. Y así fue. No era y de una receta como tal, de una masa especial, sino que en su sabiduría como panadera, y exactamente daba el sabor de lo que es el pan de jamón. Esta combinación de las dos masas que unía a rodillo, como les comenté. Después yo sí lo llevé a una receta como tal, a hacerla de cero, porque ese sistema era muy complicado. Para mí era muy complicado. Y bueno, uno siempre cuando llega la otra generación quiere como facilitar los métodos y también un poco más de estandarización, de que siempre se esté igual. A veces cuando trabajas de otra forma hay sus variedades, sobre todo el tiempo de fermentación era un poco complicado. A veces estaba antes, a veces se retardaba. Cuando ya tú estandarizas un proceso y te haces una receta, tienes el tiempo exacto o lo más exacto posible, de acuerdo a las condiciones climáticas. Y bueno, nos ayudó mucho el libro de Miro Popio en aquel momento, que aquí lo tenemos, para llevar el pan a un punto más organizado, porque les recuerdo que, por ejemplo, las abuelas no pesaban, todo era medido, no tenían balanzas en verdad, todo era una lata de aceite Diana, un pote una lata de galletas Caracas, todo era medido así, una taza, un puño. Entonces uno tiene revisión de hacer las cosas. El pan de jamón de la panadería Canaria es muy bueno, me gustaba muchísimo. Y también hay la de la panadería que hoy se llama Marapán, que hoy se llamaba Panadería del Centro, que es aquí en la Veroes con calle 15. Ese pan en su momento era buenísimo, era uno de los preferidos de la casa. Claro, como si nosotros hacíamos nuestro pan, pero prácticamente en verdad ese pan no se vendía en cantidad, terminaba en un círculo muy pequeño entre familiares y amigos muy cercanos, porque ese no era un producto que ella en verdad se sentía a gusto para venderlo, porque había una inseguridad. Igual le pasaba con el golfeado, tenía cierta inseguridad porque también era un producto como nuevo en su mente,
como que son panes recientes, entre comillas. Pues. Ella está acostumbrada a una panadería más, una mezcla entre la panadería larense, cachirense, no tan capitalina. Entonces, ella siempre se mantuvo más hacia el occidente que hacia el centro. Se concentró más en esa línea de pan. Entonces, un poco complicado esas transiciones, pero se lograron hacer algunas cosas, pero sin mucho. Y bueno, en mi caso, después ya sí, cuando tomo yo, sí le doy más importancia a toda esta línea, pues tanto el pan de jamón como el golpeado, el cachito, todo, ahí entra el producto. Pues. Bueno, tengo mis hijas desde los 3 años involucradas en el proceso de hacer el pan de jamón. Y ya es una tradición porque todo el mundo entra en automático, sobre todo en las fechas clave. Del 21 en adelante nadie duerme porque la producción es grande y es increíble como hay un cambio del switch de que no hay apatía, no hay flojera, sino que todo el mundo ya sabe en esa época va a estar y lo hace con mucho gusto. Y bueno, y gratificante. Yo les voy a decir algo, este pan de jamón que ustedes ven aquí, esto lo arma mi esposa. Yo me encargo de hacer la masa y todo lo demás, pero en verdad este punto que queda así tan perfectamente hecho, es ella que con los años desarrolló de lograrlo hacer siempre que quede sin detalle. A mí me quedan un poco más, sobre todo con la malla, porque uno viene del otro pan sin la malla. Entonces ella se encarga de eso, pues del cerrado final del pan, que es muy importante, porque uno cuando está haciendo pan de jamón, uno en las mesas va armando y normalmente siempre el maestro viene cerrando para corregir errores, pues. Los ayudantes de mesa colocan, pero siempre el maestro va cerrando. Bueno, en este caso cedo la maestría a ella y soy uno de los que solamente arma el pan ahí, lo deja, pero el cerrado final se encarga ella para que los panes queden bellos y hermosos. Bueno, aquí está un ejemplo de eso. Yo amo la yaca de quinchoncho. Eso a mí no es por nada, pero a mí Navidad sin yaca y quinchoncho la siento como incompleta. Y el quinchoncho verde, por supuesto. Y la Navidad yaracuyana va muy relacionada con los aguinaldos. Nosotros somos de aguinaldo, de la misa de aguinaldo, de estas reuniones, ya eso se ha perdido mucho. Pero antes era una emoción, por supuesto, cuando venían las misas de aguinaldo, todo el mundo se paraba, toda la familia se reunía para ir y hay una gastronomía allí, porque cuando uno iba para la iglesia había una serie de mini kioscos con empanadas, con cafecito, con chocolate caliente, todos esos aromas. Cuando ibas antes de entrar a la misa o cuando salías, pues, te los conseguías, pues, conseguías de todo, ayaquita, bollo, de todo. Entonces, para mí la Navidad yaracuyana va muy relacionada con el tema familiar, con esa generación, muchas generaciones juntas, porque iba la abuela con los hijos, con los nietos y hasta los bisnietos, y los veías a todos y te conseguías toda la familia. Por ejemplo, en mi caso de la iglesia de la Ascensión, te conseguían en las banquetas, 3 banquetas, una sola familia, todas las generaciones allí. Y después de la misa, entonces las anécdotas entre familias, que al salir de la misa empezaban a contar de que cuando estaba chiquito, que me hizo esto, entonces es muy bonito. Eso es lo que más me gusta de la Navidad yaracuyana, que nosotros aquí nos conocemos mucho de una generación a otra, porque somos los mismos. Entonces eso tan bonito, esos recuerdos, eso más allá más que amistad, es como que todos somos una gran familia, en realidad. A pesar de que la gata nos lo echa a perder, hacemos el peso. Se cree el niño. Sí, todas esas tradiciones las hacemos, por supuesto. Pesebre, arbolito. Bueno, en verdad soy poco tomador, pero por supuesto el ponche casero, muy navideño, que más por encima de otra bebida, así que te pudiera decir. Sí me acuerdo que hacían, no sé, quizás hacían algunos vinos de fruta, todo aquello, pero más que todo el ponche casero, por supuesto. Todo esto lleva mucha ciencia, aparte de la artesanía.
A veces siempre le digo mucho esto a los alumnos y todo eso, que el artesano también es una persona que tiene mucho dominio de la matemática, sin darse cuenta, o sin darse cuenta. Sabe muchísimo de matemática, porque la precisión del artesano es muy importante, porque su producto tiene esa gran característica. El artesano siempre trata de que todo quede igualito. El industrial, claro, por sus equipos tiene esa ventaja, pero hacerlo todo a manito, que quede igual, lleva su ciencia ahí involucrada también. Gracias, igualmente, feliz Navidad a todos y gracias por la invitación.